Estamos en ese otro mundo, como acabo de anunciar, es la sección del más allá y les traemos un asunto, es el sanatorio de Village. Y hay una persona que mantiene una relación estupenda, magnífica con este programa, le consideramos incluso como un hermano, y que siempre hace las delicias cada vez que interviene en otros mundos. Su nombre es José Manuel García Bautista. Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Ya tenemos ganas de escucharte. Paco Buitrago, está Valentín Sarabia. Buenas noches. Buenas noches. Escucharnos y vernos, ¿no? Sí. Bueno, pues que es, como te he dicho antes, una alegría el tenerte con nosotros. Y yo creo que esta noche, y no solamente creo, sino que le pido a la audiencia que presten mucha atención, porque el asunto del que nos vas a hablar es muy, pero que muy interesante. Por tanto, yo les pido que pongan, repito, atención y vayamos a trasladarnos hacia ese lugar, hacia ese otro mundo que tú visitaste, que es Berlín, y allí se encuentra este sanatorio. Cuéntanos. Exactamente, porque fíjate que Berlín es una ciudad que, bueno, pues que reúne muchos atractivos, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo, pues, se ha cargado de historia también, evidentemente. Pero yo quiero llevar a nuestra audiencia a un lugar especial, un lugar casi escalofriante y un lugar del que mucho se ha hablado y sin embargo pocos han tenido la oportunidad de estar allí. Es el sanatorio de Belitz-Heilsenten. Allí pueden que se hayan dado uno de los pasos y una de las etapas más escalofriantes que tiene el misterio y que forma una de aquellas colecciones de lugares que todo buen investigador debe de visitar o debe de llegar algún día para comprobar también que en otras latitudes se vive el misterio de forma análoga como lo hacemos aquí. Había algo en aquel edificio, en aquel viejo sanatorio de la guerra, pues que me llamaba la atención. Tenía una deuda pendiente con el mismo lugar, porque ya en el año 2005, en un primer viaje que hago yo a Berlín, pues me queda pendiente. Y en el 2010, pues repetí viaje y experiencia. Y esta vez sí iba a tener esa cita en Potsdam, porque en Potsdam es donde se encuentra este sanatorio de Belz. En Potsdam, un lugar, uno de los lugares más lúgubres y que ocultan más terrores de los que nos podemos imaginar y que forman sin duda alguna uno de esos lugares con más leyenda y con más encanto del mundo del misterio. Berlín, por tanto, iba a ser esa escala en el camino que a uno le iba a dejar ese sabor al miedo y al misterio. Y fíjate porque me trasladé a aquel lugar, a Potsdam, en las afueras de Potsdam, en ese sanatorio donde dicen que allí se habían desatado los demonios y que habían guardado los secretos de los carceleros que cuidaron aquellas mismas celdas de aquel sanatorio. Habíamos estado aquel día visitando viejos cementerios casi que evocaban a las viejas películas de Drácula, por buscarle un tinte romántico. Y en aquellos viejos cementerios también se incluía un gran palacio en Potsdam, el Palacio de Federico el Grande, hasta que en aquella ciudad nos desviamos por un polvoriento camino, alejado, tras un cementerio, con una valla desvencijada, y llegamos a la misma zona de Potsdam, donde un 17 de julio de 1945, pues llegaron a aquella ciudad berlinesa, aquellos líderes mundiales para debatir la paz del mundo y la Segunda Guerra Mundial, por qué no decirlo también haciendo un poco de historia. Pero vamos a centrarnos en ese lugar donde se reunió tanto sufrimiento, tanto dolor, para ver una de esas cicatrices que aún guardan estos edificios. Y es un viejo complejo hospitalario abandonado
entre aquellos bosques majestuosos de Potsdam, un edificio de ladrillo visto que denota su abandonado estado, el paso del tiempo, y que recuerda a edificios tan antiguos y de los que hemos hablado aquí, como por ejemplo ese sanatorio de la Sierra de Espuña, allí en vuestra tierra, en Murcia, o el Tiro de Pichón en Huelva, esos edificios de ladrillo. Allí sorteamos una puerta desvencijada, raída por el óxido, y nos encontramos en ese sanatorio, en el sanatorio de Bellis Heilstatten, un lugar que haría palidecer al mismo demonio, construido en el año 1898 y formando parte de un extenso grupo, un nutrido grupo, precisamente de edificios hospitalarios en la zona. Allí, en aquel edificio, fueron construidos y diseñados según las ocupaciones sanitarias y sobre todo tenían lugar el ingreso de personas que tenían enfermedades potencialmente contagiosas, rehabilitaciones o crónicos, además también de un edificio de administración. Curiosamente, entre los años 1914 y 1915, tuvo en su interior a más de 17.500 pacientes, y curiosamente uno de ellos fue el mismo Adolf Hitler, cuando fue herido en la batalla de la Somme e ingresado allí en el año 1916. Tras la Guerra Mundial, en el año 1945, el complejo hospitalario pasó a manos de la Unión Soviética y quizás fue uno de los momentos más negros que se vivieron en su interior, ya que en aquellas manos rusas pues siguió hasta el año 1995 y se convirtió así como el mayor complejo hospitalario ruso. En su interior, durante la ocupación rusa, se cometió todo tipo de barbaridades, sobre todo maltrato a los pacientes que posteriormente fallecían allí y eran enterrados en las proximidades, en esos cementerios de los que os he estado hablando. Pasó a ser, en épocas más recientes, un centro de rehabilitación neurológico y posteriormente un centro de investigación y cuidados para las víctimas de la enfermedad del Parkinson. Pero fíjate que también entre sus pacientes tuvo lugar en el año 1990, por ejemplo, a Erich Honecker, ¿no?, que fuera aquel dimitido presidente de la Alemania Oriental. Y entramos en el misterio, con este preámbulo largo sobre su historia para ubicar al oyente, cuando los investigadores de lo paranormal entran allí y se encuentran con las historias de apariciones de formas de espectro en su interior, que cuentan pues aterrorizados testigos que han tenido la desgracia, entre comillas, de encontrarse cara a cara con uno de ellos. Y es que en su interior, en uno de los módulos sanitarios de este complejo, se puede ver hoy día nítidamente, a un extraño sujeto que en bata de enfermo, blanca, vaga errático por el pasillo del ala que se dedicó antaño a enfermos contagiosos. De tez blanquecina, lívido, casi como si esperara la muerte, se pasea por allí, con una particularidad, que casi es un ser translúcido, que podríamos muy bien englobar dentro de esos que llamamos apariciones fantasmales. Klaus Stefan Jansen es uno de esos investigadores que se mete por las noches en aquellos pasillos terroríficos y nos contaba su experiencia, ya que se encontraba allí una noche, habían pasado las 8 de la noche, en Berlín anochece pronto, hacía frío, estaban en el ala de tuberculosos, o al menos así se lo dicen, y había dejado las grabadoras para captar lo que ellos llaman EVP, que no son ni más ni menos que psicofonías, y mientras se alejaban hacia otro lugar, y de repente sintieron como si algo arañara el suelo. Acudieron allí donde se sentían aquellos que creían que podía ser algún animal, y entonces al final del pasillo, entre el frío, vieron cómo aparecía la figura de un hombre en bata, en camisón de enfermo, de aspecto casi mortecino, con los ojos amoratados y muy pálido. Por cómo iba en aquel ambiente
estos investigadores sabían que no podría tratarse de alguien vivo, que no podía tratarse de alguien de este mundo. Y aquel investigador, lo único que grabó con su grabadora fue el arrastrar de un artilugio metálico, que era precisamente aquellos que escucharon antes de ver aquella aparición espectral, y que se correspondía, fíjate bien, perfectamente con el arnés metálico que se coloca para el goteo del suero, siendo arrastrado precisamente por aquel suelo. Estos mismos investigadores allí han grabado diferentes psicofonías. En una se sentía llorar y gritar y no había nadie. En otra se escuchaba hablar en ruso o en alemán, evidentemente. Y esa quizás es la peor, porque había un sonido jerárquico, un sonido también como sonidos sordos, como sonidos de disparos, evidentemente psicofónicos. Otro investigador, Thomas Sauter, es otro de aquellos que entró en aquella noche, en aquella investigación, y nos comentaba cómo una chica joven, de pelo rojizo, con algo rojizo en la cabeza, miraba por una ventana. Alumbraron, creyendo que era alguien que podía haberse quedado allí, y cuando se dieron cuenta, pues no vieron a nadie. Fue entonces, a la hora de irse, cuando vieron claramente delante de ellos cómo los miraba, de pie, junto a la escalera principal, a una chica precisamente con un camisón de hospital, pálida, pelirroja, que parecía como si quisiera que la siguiéramos. Fue tan grande la impresión que se llevaron aquellos investigadores que salieron corriendo, mientras que la chica pues simplemente se desvanecía. En otra ocasión también nos comentaba este mismo investigador, junto con una chica llamada Andreas Gardner, pues tomaban se tomaba todo esto un poco a broma, ¿verdad? Un poco como si aquel misterio no se fuera a materializar delante de ellos. Pero de nuevo se les materializó aquella chica en camisón y sinceramente salió casi desvanecida allí. En otras ocasiones también se ha recurrido a ese tablero maldito que es la Ouija, y que en ocasiones no debe de ser usado si aquellas personas que lo usan no están realmente seguros de lo que están haciendo, ¿verdad? Y es curiosamente en esta ocasión cuando otros testigos, Elka Weiss o Marco Cross, que se llaman los dos testigos, pues curiosamente comenzaron a hacer una ouija. Habían dejado el automóvil a un lado de la carretera, estaban con dos amigos más. Ella tomó una vieja ouija. Su abuela siempre le decía: no juguéis con esas cosas, que de joven se llevó un gran susto, pero nunca contó el cual. El caso es que fueron allí a una zona infantil, pusieron la ouija, pusieron las velas, algunas mantas en el suelo, y comenzaron a preguntar a algún espíritu si se habían manifestado allí o si estaban allí. No pasaba nada, y comenzaron a recoger. Y fue justo en ese momento cuando la ouija comenzó a mover aquel máster solo, y cuando todos vieron incluso cómo la ouija comenzó a marcar una serie de letras, una A, una U, una B, una E, una R y luego una H. Sintieron un grito que no sabían de dónde salieron, y lo que aquella ouija estaba queriendo marcar era una expresión que más o menos viene a ser Hauberbar, que significa fuera, y quedaron realmente conmocionados con aquello y con aquel grito que surgió detrás de ello. La respuesta, sinceramente, compañero, no se sabe. Quizás muchas veces se juega con fuerzas que desconocemos y que realmente uno no puede llegar a controlar. Pero lo cierto y verdad es que en este sanatorio, en el sanatorio de Belitz, pues es un nuevo lugar de esos que sabéis que me gusta tanto investigar, que son las casas y los edificios encantados. En este caso, aunque sea fuera de España, nos encontramos con otro de esos lugares de leyenda, que es, sin duda alguna, este viejo, apartado, desconocido, tenebroso lugar
que nos puede dar, pues sinceramente, más de una sorpresa en cuanto posiblemente, compañero, sea uno de aquellos edificios donde el misterio se manifiesta con más frecuencia y quizás también con un alto indicio de impresión para todos aquellos que sean del mundo de la investigación o no, se ven sorprendidos por uno de estos fenómenos. Estamos aquí viendo, José Manuel, la imagen de este lugar, que es un lugar que ya de por sí te invita a que allí ocurrió algo y sigue ocurriendo algo, ¿no? Sí, allí ocurrió algo y sigue ocurriendo algo. No sabemos qué, sinceramente, porque el sanatorio, cualquiera que se meta en internet va a ver como las imágenes son realmente impresionantes. Sin duda. Se cuentan muchas leyendas, pero sobre todo, evidentemente, lo que cuentan las personas que han investigado allí son esos relatos de personas maltratadas, personas que fueron sufrieron mucho y que fueron mal atendidas por médicos, que tuvieron un índice altísimo de muerte precisamente por esa falta de atención, y que finalmente llegó el momento en el que cuando entran los rusos en aquel sanatorio, pues también acaban casi con la mayoría de enfermos que allí estaban. Con lo cual dicen algunos, los más viejos del lugar, evidentemente vía intérprete, que fue un baño de sangre lo que se vivió en aquel lugar. Puede que sea solo una explicación, puede que sí, puede que no, pero el caso es que lo que allí se vive actualmente va mucho más allá de lo que podemos esperar y de lo que podemos imaginar. Hay una cosa que a mí me sorprende bastante también cuando se captan las psicofonías, y es cuando esas psicofonías lo hacen en un idioma ajeno al nuestro, ¿no? Eso es parece un detalle sin importancia a priori, porque uno dice, bueno, sí, naturalmente, si uno está en Alemania y son gente que bueno, eran alemanes los que estaban allí o hablaban en alemán, pues bueno, se han manifestado así. Pero claro, uno piensa, si profundiza un poco en esto, se da cuenta de que las teorías que hablan de que las psicofonías se producen por un efecto del subconsciente del investigador o una interactuación, etcétera, pues ya aquí en este caso esa hipótesis queda descartada, porque el subconsciente no creo que produzca una psicofonía en un idioma que no es el nuestro, ¿no? No, efectivamente. Por eso digo, para mí eso es muy importante a la hora de hecho, lo que tú estás contando. De hecho, fíjate que cuando estaba allí, evidentemente yo hablaba castellano. Claro. La persona con la que iba hablaba castellano, aunque era bilingüe, porque si no yo difícilmente hubiera podido entenderme en alemán. Y fíjate qué curioso, porque el alemán que hablan estas personas pues es el propio de una zona de sí. Allí, y sin embargo las psicofonías que se han recogido son en un alemán más propio de la zona de Polonia, por ejemplo. Según me comentaban, tenía acento más de la zona de Danzig, de la zona, bueno, que también creó tantos problemas en la Segunda Guerra Mundial por ese famoso pasillo, ¿verdad? El pasillo de Danzig. Es decir, es un alemán absolutamente diferente del que se habla en Berlín, en concreto en el norte de Berlín, que es Potsdam aproximadamente. Con lo cual tenemos también esa hipótesis de que los enfermos que allí estaban eran de la parte oriental, claro, de la parte oriental de Alemania, y por tanto eran de otra latitud donde tenían un acento diferente, justamente tal y como marca las psicofonías que se han grabado allí. Me están preguntando en este momento, y fíjate que dices que las psicofonías que se han grabado allí, pero me preguntaba un oyente, Juan Carlos, que si existían psicofonías obtenidas por ti o por otros investigadores. Esa es la pregunta. Por otros investigadores. Eso ya lo hemos escuchado ahora mismo, que tú lo has dicho, pero por ti, de momento, no hay ninguna, ¿no? Por otros investigadores. Yo estuve allí, pude hablar con ellos, pude, bueno, pues de alguna forma contrastar sus opiniones, sus testimonios, recogerlos, hablar con ellos vía intérprete y contarme, pues evidentemente, todos esos testimonios que han vivido allí adentro. Evidentemente, cuando uno coge la psicofonía,
pues se da cuenta de que guarda muchos paralelismos con las psicofonías que se tienen, por ejemplo, en España, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son picos y valores anormales en los que se mueve, son picos y valores que no se corresponden con el sonograma de voz de una persona, que los valores tampoco están dentro, y aunque el idioma es diferente, las características de la psicofonía o las características de la inclusión pues son absolutamente diferentes a lo que es el sonograma humano. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues sencillamente una psicofonía en otro idioma, pero una psicofonía al fin y al cabo. Claro, lo interesante del asunto es lo que llevamos ya pergeñando hace ya bastante tiempo, y es que realmente sean entes que en un momento dado quedan en este lugar, ¿no? Quedan atrapados en este lugar por una serie de circunstancias que, como tú estás comentando, casi siempre comparten ese dramatismo y esa forma de morir en circunstancias, bastante horribles, ¿no? Eso se comparte en todos estos lugares y, sanatorios, preventorios, los que hay repartidos por España y evidentemente, como tú dices, Alemania es otro país donde seguramente existan lugares realmente terroríficos como este, ¿no? Hay muchísimos por todo el mundo, la verdad. Claro. No es el único, porque fíjate que un poco más al sudeste de Potsdam, pues nos encontramos con dos campos de concentración, claro, con Ravensbrück y Sachsenhausen, donde también os podría contar mil y una experiencias que ya me contara mi buen amigo Miguel Blanco, y que realmente cuando uno entra en un campo de concentración, aunque no ocurran fenómenos extraños, fenómenos que carezcamos de explicación, sí es verdad que uno llega a vivir en sus propias carnes esa realidad que vivieron aquellos presos, que vivieron aquellos que sufrieron el martirio de los campos de concentración, y que realmente a uno le pone los pelos de punta. José Manuel, son muchos lugares, sí. Me preguntan a través del Messenger que en ese caso de la grabación, la captación de parafonías, dice que de dónde crees que salen esos registros, de las personas, dice, o de las vivencias. Pues fíjate que yo... ¿Estamos perdido? Sí. ¿Dónde viene? Se entrecorta un poquito ahí. No, sí. Te hemos perdido casi, José Manuel. Hemos recibido casi... Estamos aquí expectantes por el comentario y hemos perdido la voz. Os comento de nuevo. No sé si ahora, me escucháis. Ahora sí. Ahora, ¿verdad? Sí. Que os decía que realmente ese es el misterio de la psicofonía, que no sabemos de dónde vienen, no siguen sabemos de dónde vienen, pero sin embargo sí es verdad que yo me inclinaría más a decir que provienen de una vivencia, de una energía que ha quedado acumulada, de un algo, antes que de las propias personas. Indudablemente hay una hipótesis en la que nos habla que el investigador puede llegar a marcar con su psique pues una inclusión sinfónica, pero yo realmente soy de los que se inclinan más que cuando en un lugar hace una psicofonía y no hay investigadores de por medio, lo que realmente está grabando esa inclusión en la grabadora, sin duda alguna, es todo lo que hay en torno al lugar, pero es una opinión muy particular. Claro, tema trascendental, vamos. Hombre, evidentemente yo también soy partidario de que, no sé, la vivencia de una persona que haya sufrido en un lugar, si lo planteamos bajo un punto de vista científico, evidentemente la ciencia nos dice y ya nos indica que las cosas no se acaban de repente, todo sigue una inercia, todo continúa extinguiéndose, pero no lo hace de forma repentina. Cuando alguien acaba su vida de forma repentina, creo que como si de repente no te creyeras que estuvieras muerto, y es posible que esa energía lleve hasta otros límites distintos a los de la propia vida, que esas existencias permanezcan de alguna forma repitiendo sucesos o plasmando alguna situación concreta bajo esa psicofonía o un fenómeno paranormal que se produzca al respecto de lo que ocurrió allí en un momento dado. Ese grito que tú comentas, esos pasos o puertas que se cierran de súbito,
este tipo de fenómenos asociados a esa circunstancia, ¿no? Para mí es posible que sea así también, ¿no? Como una película que se va repitiendo con una serie de hechos que sucedieron dramáticos, ¿no? Bueno, yo me gustaría preguntarle, ya que está con nuestro compañero, porque no sé si hemos perdido a José Manuel. Parece que sí. Creo que sí. Estos lugares, para un investigador, colma todo o toda su expectativa a la hora de encontrarse con lugares donde para él o para ella, si es investigadora, es algo, bueno, lo máximo, dijéramos. Bueno, lo máximo. Yo creo que cada caso tiene su misterio, su miga, ¿no? Como para decirlo. Pero está claro que las imágenes de este preventorio, de este sanatorio, son impresionantes y pondría los pelos a cualquiera de punto, ¿no? Lo que sí está claro que si partimos de la hipótesis de esa impregnación y demás, pues está claro que además por las investigaciones que han realizado compañeros y pues te llevan a pensar que en estos lugares sigue marcado esa tragedia, todo lo que fue todo lo que se vivió en este sanatorio, ¿no? En aquel entonces. Realmente las imágenes por lo que estamos viendo, sí, porque este inmueble es que ya de por sí, yo invitaría a los oyentes que se metan en internet y vean la imagen de este sanatorio, y yo creo que todo lo que está contando José Manuel casi que lo podemos fundir, ¿no? Porque realmente parece que de ahí emana todo esto que cuenta. La verdad que es un sitio que para cualquier investigador sería muy atrayente, ¿no? Yo en el caso no conocía este lugar muy detenidamente. Yo me adentré más en el King Park en Estados Unidos, también más o menos sobre la misma fecha, que se construyó más o menos en el 85, 1885, y que son lugares que el poder recorrer esos pasillos y esas habitaciones y todo, yo creo que para cualquier investigador es como la Capilla Sixtina, ¿no? Sí, nos vamos a decir a los oyentes el nombre de este lugar. Es el sanatorio de Beilitz, con dos es, Beelitz, aunque en alemán creo que se dice Beilitz, pero bueno, creo que tenemos a José Manuel, ¿no? Sí, compañero. Ah, sí. Además quería añadir que no solo está el sanatorio, sino que estamos hablando de que está en mitad del bosque. Estamos hablando de unas 200 hectáreas más o menos de terreno que ocupa este sector hospitalario. 50 o 60 edificios lo que hay repartidos por todo el sector. O sea que siguen siendo más lugares donde se podría investigar, vamos. Claro, si lo que ocurre es que también todos tenemos el estereotipo de casa encantada en la cabeza, que nos ha ofrecido la literatura primero, luego el cine. Y en muchas ocasiones nos condiciona también un poco el lugar. Eso es evidente, pero fuera de eso, el investigador que se aproxima con un rigor y con una metodología que yo considero que ya a estas alturas de la vida ya se puede tachar como una metodología científica, pues no debe tampoco de dejarse influir por el entorno. Yo creo que no es así, José Manuel. Uno evidentemente no se deja llevar por ese tipo de sensaciones. Lo que sí es verdad es que cuando uno avanza por un pasillo oscuro, ¿no? Parece que se vuelve a cortar un poco. Se encuentra con aquel edificio, entra en el edificio como buenamente pueda, alumbrándose con linternas, porque allí evidentemente luz hay poca. Yeah. Y empieza a entrar en salas, en pasillos, con unas imágenes aún más fantasmagóricas que esas que estáis viendo a través de la red. Pues no puede menos que pensar que está en un edificio encantado, por lo menos, ¿no? Sí, con mucho duende, vamos a decirlo así, ¿verdad? Como diríamos por aquí por el sur. Es indudable, pocas soluciones, por contrario es mentir. Estamos casi perdiendo de nuevo a José Manuel. Ya le vamos a pedir que, si quiere decir algo más brevemente, porque perdemos la comunicación. Adelante, por favor. Pues es solo uno de esos lugares mágicos que he estado visitando el pasado verano, y que os garantizo una cosa: en Europa hay muchos desconocidos que lo paranormal se manifiesta dentro de ellos, y que tan solo este es uno de ellos. Si os parece,
podemos ir hablando incluso de otros de esos lugares más hacia adelante, para que aquellos que amen viajar y en el misterio fusionen las cosas y también se anima a visitarlo. Muy bien, José Manuel. Por cierto, tú sabes que este programa se llama Otros Mundos, pero para llegar a otros mundos vamos subidos a una nave que se llama la nave del misterio, ¿no? Efectivamente, Pues compañero. posiblemente esa nave del misterio se torne bastante mágica. ¿Sabes por qué? Porque creo que va a viajar mañana. Sí, puede ser que mañana viaje, ¿no? Va a viajar mañana, eso Pu- espero, compañero. Puede ser que haya un encuentro ahí, ¿no? Eso espero. Puede que sea un encuentro glorioso. Entre en Sevilla. dimensiones. Un encuentro aquí en la capital y entre amigos del misterio. Muy bien, José Manuel. Qué maravilloso asunto. De verdad, yo creo que han disfrutado. Nosotros hemos disfrutado mucho porque este lugar es un lugar, bueno, muy cargado de magia, de intriga, de tenebrosidad, y que tú siempre lo trasladas de forma majestuosa. Pues efectivamente. Simplemente que mañana es sábado ya, la semana intensa de Sevilla. Espero vivir unas jornadas de encuentro, de amistad y de misterio con vosotros. Muy bien, aunque llegaremos bastante cansados, porque no te digo nada, 2 semanas prácticamente sin dormir, Y justo de tiempo. y por ahí además. incluso me dicen en la cámara que me ven muy cansado, que lleve cuidado. Pues llevan toda la razón. José Manuel, fuerte abrazo. Compañero, hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana.